Bien, chicos, vamos entonces con lo que es procedimiento radioterapéutico, ¿sí? Recién estaba diciendo, antes de que me diera cuenta, que ustedes me avisen que no andaba el micrófono, que a nosotros el paciente inicia el procedimiento radioterapéutico ya con un diagnóstico oncológico, ¿sí? No es el médico oncólogo el que determina, ¿sí?, la patología del paciente, sino que es un paciente que ya vino con toda una proceder clínica, ¿sí?, donde se le diagnosticó, se descubrió el cáncer, por ejemplo, se le diagnosticó lo que tenía, y luego se procede a la consulta con el médico oncólogo, quien es el que determina si realmente la radioterapia va a ser el mejor paso a seguir en lo que va a ser la terapéutica de ese paciente. ¿Bien? Y como tal, ese procedimiento radioterapéutico entonces inicia desde que el paciente ha logrado entrar en tratamiento, ¿sí?, con ese diagnóstico, hasta que se le da el alta, ¿sí? Y que se le da alta quiere decir, durante todo el tratamiento que haya de radioterapia va a haber un seguimiento de ese paciente, ¿sí? Nosotros decimos siempre que finaliza con el alta, no finaliza con la última impartición que tuvo de radioterapia. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros dimos, se le había diagnosticado determinado, ¿sí?, diagnóstico no, se le había indicado determinada cantidad de sesiones, ¿sí?, con una dosis en particular, y que cuando el paciente llegue a ese último momento, cuando el médico lo evalúa, ve que todavía, ¿sí?, podría darse un boost, por ejemplo, en algún tipo de área problemática, o que se necesita hacer un segundo tratamiento. ¿Bien? Entonces, el procedimiento radioterapéutico empieza con el diagnóstico del paciente, ¿sí?, cuando llega en realidad al servicio de radioterapia y se indica que este es el tratamiento que tiene que seguir, hasta que el médico tratante, después de contados seguimientos, da el fin, da el alta tratamiento. ¿Bien? Y cuando hablamos de radioterapia, estamos hablando de que es algo multidisciplinario, ¿sí? Acá tenemos participando a médicos, tenemos participando a los físicos, ¿sí?, tenemos participando a dosimetristas, ¿sí?, que dosimetristas lo pueden hacer ustedes el día de mañana, es toda una carrera que se puede seguir siendo técnico en rayos, ¿sí? Obviamente el personal técnico o licenciado en bioimagen, los enfermeros y también todo lo que es el personal auxiliar, que dentro del personal auxiliar para nosotros consideramos a todo lo que es el sector de enfermería, tenemos también a los camilleros, al personal de limpieza, de maestranza, y también tenemos a toda la parte técnica, ¿bien? Y cuando decimos que tenemos algo que es multidisciplinario, es porque necesitamos a cada una de estas partes en el eslabón de la cadena para que todo esto funcione, ¿sí? Por eso, una de las cosas, pues al final de esto vamos a hablar de lo que se llama cartón de tratamiento, y siempre es la importancia de tener cuidado con lo que uno está haciendo, pero además leer, ¿sí?, y tener en cuenta cómo viene ese paciente. No puedo acá decir, ese no es mi trabajo. ¿Está fallando el equipo? Bueno, habla con el físico responsable del equipo, ¿sí? La sala está sucia, bueno, no puedes trabajar de esa manera, tenés que hablar con la gente de maestranza para que lo arregle, ¿sí? Acuérdense que uno de los preceptos que necesitamos nosotros en la sala es que no haya nada que atiborre que pueda darnos radiación dispersa sobre el paciente, ¿sí? Entonces, mantener la sala limpia, mantener la sala austera como tiene que estar, es sumamente importante. La parte de informática, ¿sí?, nosotros trabajamos hoy en día casi todo con computadoras, si eso llega a fallar, ¿sí?, por más de que uno esté re canchero, hay un montón de cosas que no se pueden resolver, ¿sí? Entonces, aunque a veces no parezca así, cada una de las partes es esencial para llevar a cabo un procedimiento efectivo, ¿sí?, y obviamente que ese paciente sea recipiente del mejor tratamiento que uno le puede dar como equipo, ¿bien? Entonces, viendo a cada uno de estos en particular, ¿sí? Esperen que ahí me pase de diapositiva. Tenemos a los médicos, ¿bien? Como les dije recién, este es el que empieza la cadena, porque el médico que es, ¿sí?, oncólogo, o pueden tener, hay una especialidad que es radioterapista, ¿sí?, o radioterapeuta. Entonces, como les comentaba, los médicos no son los primeros, no es este médico oncólogo o radioterapista el primero que va a ver a ese paciente y le va a decir lo que tiene, ¿sí? Pero este sí va a ser el que se va a encargar de dilucidar bien cuál es esa patología, ¿sí? Diferentes tipos de cánceres responden diferente a lo que es la radiación, hay algunos que son más radiosensibles que otros, ¿bien? Por lo tanto, según esa patología va a ser el tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces es este médico el que da inicio a nuestro, ¿sí?, eslabón de la cadena de tratamiento, ¿sí?, donde prescribe además que radioterapia es lo necesario para ese paciente, ¿sí? Este médico va a ser el responsable del paciente a lo largo de todo el tratamiento, ¿sí? No es que
le indica que se trate con radioterapia y se olvida, sino que hay que seguirlo a ese paciente. Acuérdense que hay cosas que, que pueden sufrir desnutrición, ¿sí? Hay veces donde se descompensan en toda la parte que tiene que ver con el balance hídrico, porque tienen diarreas, tienen vómitos, ¿bien? Obviamente que estamos trabajando con radiación, entonces hay lesiones a nivel cutáneo, que el médico tiene que estar atrás de todo eso, ¿sí? Entonces es el encargado de supervisar la salud global del paciente durante todo el tratamiento, ¿sí? Y seguir todo el tratamiento, seguirlo paso a paso hasta el momento en que es él el que da el alta a ese paciente, ¿bien? Después tenemos a los físicos, ¿bien? Los físicos cumplen dos papeles acá. Por un lado, ¿sí? Si bien los técnicos somos los que estamos con el equipo diariamente, el responsable, para decir una forma, el dueño del equipo, ¿quién es? El físico médico, ¿sí? Es el físico el que es el encargado, el número uno, que es responsable, por ejemplo, del aseado lineal. Le pasa algo al aseado lineal, el que hace las decisiones, el que toma las decisiones, el que es responsable del equipo, es el físico, ¿sí? Estos son especialistas en radiofísica, ¿sí? Eh, puede ser física médica también lo que están haciendo, ¿sí? Y la otra parte, además de ser los encargados de ser responsables de los equipos, es que ellos trabajan codo a codo con los médicos, ¿sí? Y son los encargados de cómo distribuyo la dosis, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el médico le dice, mira, yo para tratar esta patología necesito darle tanta dosis. Y el físico es el que toma esa dosis y dice, bueno, la podemos impartir de tal manera, podemos usar tantas puertas de entrada, podemos hacerlo dividirlo en tantas sesiones, ¿sí? Entonces es el físico el que va a ser encargado, obviamente, de suplementar todo ese conocimiento que tiene que ver con la física y con la radiación, ¿sí? Que no tiene el médico oncólogo, que no tiene por qué tenerlo, ¿sí? Incluso aquellos que son especialistas en radioterapia, ¿sí? Hay ciertas cosas que están mucho más allá, mucho más profundas, que son los físicos los que se encargan de hacer esto, ¿sí? Y otra cosa que es importante van a ser los que nos dan seguridad a nosotros, ¿sí? De que los criterios clínicos de calidad y protección radiológica se están cumpliendo, ¿sí? Eso es sumamente importante para nosotros, que somos los que estamos trabajando como la unidad, y muchísimo más importante para el paciente. Yo le dije que en radioterapia podemos saber los tipos de accidentes que podemos tener, pero generalmente cuando estamos trabajando en acelerador lineal, ¿sí? Que son las últimas cosas, si falla eso, es muy difícil que el paciente determine bien, ¿sí? Porque si falla la dosimetría, sobre todo, se están dando una cantidad de dosis que son casi incompatibles con la vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, este es un trabajo muy, muy importante que tienen que hacer y tienen que estar muy arriba de que se cumplan todos los parámetros de calidad que están dispuestos para los tratamientos. Otro que yo les había comentado recién es la calidad de dosimetrista, ¿sí? Yo la que conozco ahora que está en vigencia, la que está en la Facultad de San Martín, ¿sí? La Universidad de San Martín, donde hay un curso de ingreso que tiene que ver con matemática, ¿no? Obviamente, pero siendo técnico, ¿sí? No se vale ni siquiera que sean licenciados, siendo técnico en imágenes, ustedes pueden hacer este curso, ¿sí? Esta especialización en realidad, en dosimetría, ¿sí? ¿Qué hace el dosimetrista? Este trabaja codo a codo con el físico médico, ¿sí? En esa distribución de dosis y demás para cada uno de los pacientes. Entonces, esto es otra parte de que puede trabajar el técnico de radiología, ¿sí? Obviamente, acá lo saca de lo que va a ser el diario de tratamiento con el paciente, ¿sí? No tienen esa participación activa, pero sí tienen una participación con la otra parte de los equipos de radioterapia, que es toda la parte física, ¿sí? Si a ustedes dicen, lo que más me gusta de rayos hasta ahora fue física, la verdad que me encanta, es algo que lo veo, bueno, dosimetría, ¿sí? En radioterapia es otra de las aristas que pueden tener disponibles ustedes con el título que van a tener al fin de este cuatri, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver, chusmenlo, que es bastante interesante, ¿sí? Por lo menos para mí es una asignatura pendiente. Y acá estamos los técnicos, ¿sí? La labor del técnico es muy importante, ¿sí? Somos la cara, el que está en contacto todo el tiempo con el paciente, ¿sí? Entonces, nosotros somos los encargados de manipular las unidades, ¿sí? Manipular el material, ¿sí? Llevar a cabo la realización de la práctica de los tratamientos, ¿sí? Muchas veces, por eso les digo, somos la cara que lo que ven los pacientes todos los días. Y frente a todo esto, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Una de las cosas también que es parte del labor de los técnicos no es solamente la impartición de tratamiento, sino que somos nosotros los que manejamos
las unidades donde se llevan a cabo todas las partes de simulación para la planificación de los tratamientos, ¿sí? El tomógrafo, por ejemplo, donde se realizan las imágenes multiplanares, donde uno va a ver si es posible o no realizar el tratamiento, sobre la cual se realiza la planificación, ¿sí? Después, hoy no tanto, sí, pero en otro momento éramos nosotros los que teníamos que hacer los accesorios de posicionamiento por completo, ¿sí? Hoy en día ya les estuvimos viendo que hay algunos que son reutilizables, pero somos nosotros los que lo acomodamos. Por ejemplo, las colchonetas, las que los llevan al vacío y la moldan al paciente, somos nosotros. Anteriormente, incluso teníamos que hacer los plomos, ¿sí? Para los tratamientos, ¿bien? Y ustedes tienen un par de videos que son, creo, de Brasil, los que les di, que muestran cómo eran las técnicas que teníamos que hacer antes, donde los moldes se hacían con yeso, con el paciente, y todo eso quedaba en la labor de los técnicos. Hoy en día está más especializado, más focalizado en lo que es manipular la unidad, ¿sí? Entregar las unidades monitor como corresponde, ¿sí? Y obviamente todo el tema de la realización práctica del tratamiento y la simulación, ¿sí? Más que nada esas son las funciones hoy en día de el técnico. Y como les dice ahí abajo, ¿sí? También es función del técnico colaborar con el área física del área médica. ¿Y esto de qué viene, chicos? De que somos nosotros los que estamos todo el día con el equipo y todo el día con los pacientes, ¿sí? Hay veces que yo veo un paciente que se deterioró, que viene con una lesión que no me gusta, bueno, llama al médico, ¿sí? Porque no vas a hacer, decir, bueno, no es tu trabajo, sí, tu trabajo es llamar con el médico a ver si ese paciente tiene que hacer una consulta fuera de lo que tiene estipulado, si lo tenía que ver dentro de 3 semanas, bueno, quizás no puede esperar 3 semanas, quizás pasó algo en el medio y esa lesión que estás viendo, ¿sí? Es la diferencia entre que el paciente se ulcere o no, ¿sí? Que vos hayas levantado el teléfono y hablado con el médico, o que levantes el teléfono o incluso camines unos pasos si está el físico ahí y le preguntes si hay algo que te parece que es raro con cómo ves que está el tratamiento o con el equipo, ¿sí? Por eso decimos que en este caso, ¿sí? Es fundamental el tema de hablar, ¿sí? Y colaborar de forma interdisciplinaria, ¿bien? Muy, muy importante para esto. Tenemos a los enfermeros también, ¿sí? Que en este caso son enfermeros que tienen que tener conocimiento sobre radiación, ¿sí? Porque obviamente los pacientes que tienen que tratar el servicio de enfermería no es un paciente común y corriente, sino que es un paciente que está pasando por un procedimiento radioterapéutico. Entonces tienen que tener por lo menos mínimas pautas de aquellos cuidados especiales que van a estar relacionados al tratamiento y que además van a estar relacionados a la condición de salud general que tiene ese paciente, ¿sí? Porque son pacientes que ya vienen con algunos desbalances clínicos de base, ¿sí? Con el tema de la presión, con un montón de cosas que hacen que sean pacientes un poco más complicados, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto de acá es que, además, estos enfermeros tienen que tener bien en claro cuáles son los efectos secundarios asociados a un tratamiento con radiación, ¿sí? Y cómo identificarlos a tiempo y cómo tratarlos, ¿sí? Y obviamente también el tema de la comunicación que tengan con la parte médica. Y acá teníamos, ¿sí? El personal auxiliar, ¿sí? Yo hace un momento cuando les estaba diciendo, me olvidé de decir los administrativos, ¿sí? Pero acá tenemos administrativos, tenemos a los camilleros, el servicio técnico y el servicio de maestranza, ¿sí? Servicio administrativo es súper importante porque son aquellos que van a, obviamente, dar cuenta de lo que va a ser el ingreso y el egreso de los pacientes, ¿sí? De programar los turnos, ¿sí? Y además de transmitir la información a los pacientes. Si nos quedamos sin luz y hay que reprogramar todos los turnos, son los del sector de administración que tienen que hacer eso. Y además el tema de administración, ¿sí? No es por menor el tema de esta labor. Y no solamente en radioterapia, muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en tomografía, y el tema de tener un buen diálogo con la gente de administración es primordial, porque son ellos los que dan las indicaciones a los pacientes, ¿sí? Que le tenga que venir en ayuno al paciente, que tenga que tomar cierta medicación, y en radioterapia es exactamente lo mismo, ¿sí? Son los que transmiten la información directa a los pacientes, que tienen todos sus datos, se van a estar encargados, ¿sí? De ese seguimiento. Después, el tema de los camilleros, de vuelta, chicos, no existe en radiología que ustedes puedan hacer su labor tranquila si se llevan mal con la parte de camilleros. Son los que le traen a los pacientes, los que se llevan al paciente, ¿sí? Son los encargados entonces del traslado de los
pacientes, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, te ahorra tener demoras innecesarias y obviamente esos momentos incómodos para el paciente, ¿sí? Que muchas veces acá tienen que ver las relaciones interpersonales o del servicio en total, lo que está ahí también. Después el servicio técnico, sí, es todo lo como les comentaba, hoy en día no solamente los equipos son sumamente avanzados, sino que también las computadoras que estamos usando en el servicio, ¿sí? Tenemos un montón de software de planificación y demás, incluso desde la parte administrativa que a veces tenemos que hacer los técnicos, y si se cae el sistema es un problema para todos, ¿sí? Creo que lo están viendo ustedes ahora con el tema de las clases virtuales y el campus, que cuando no anda internet o no nos anda la conexión, nos ponemos locos todos, imagínense en esto a nivel de un servicio. Entonces realmente el servicio técnico también es sumamente importante. ¿Bien? Y además, gracias, como les comentaba recién, tener un servicio que esté limpio es tanto importante como para los pacientes como para nosotros. Si a nadie le gusta trabajar en un lugar que no cumpla con las condiciones, ¿sí? Y menos a los pacientes que están yendo a hacer un tratamiento. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta o se viene entendiendo todo? Seguimos entonces con las etapas clínicas. Vamos acá. Esto que tenemos acá es un gráfico, ¿sí? Donde tenemos bien cuáles son las etapas que tenemos. Fíjense en que empieza y termina con el médico, ¿sí? Se dan cuenta que esto es, ¿sí? Cíclico, podríamos decir. Y eso me está diciendo de esto que les comentaba recién, que muchas veces terminamos el tratamiento, ¿sí? Y hay que hacer algunas otras cosas. Y siempre que uno tenga que encarar un nuevo equipo, si un nuevo tratamiento, tenemos que pasar por el mismo proceso, no es que lo vuelvo a meter al paciente en el equipo de tratamiento y se acabó, ¿sí? Tengo que volver a hacer estos pasos, ¿bien? Entonces, la parte número uno se la lleva el médico, que es el que cuando evalúa a ese paciente dice que la decisión más correcta para ese paciente, para esa patología que tiene, es utilizar radioterapia, ¿bien? Eso va a estar avalado con la suma de datos que sean necesarias para corroborar eso. ¿Sí? Muchas veces los pacientes vienen, por ejemplo, con una radiografía o vienen con un análisis de laboratorio, como se le detectó, por ejemplo, que tenían cáncer, y es ahora este médico para poder ver si puede seguir adelante con un tratamiento radioterapéutico que pide una tomografía, pide más estudios, ¿sí? Hace todo lo que es la anamnesis del paciente, ¿sí? Para recolectar toda la toma de datos posibles necesarios para hacer eso, ¿sí? Una vez que tengo todos los datos, ¿qué pasa a hacer? Se determinan los volúmenes clínicos de tratamiento, ¿sí? Y se hace la prescripción de dosis, ¿sí? Decimos, bueno, para este volumen tumoral o para este tumor en particular, necesitamos tanta dosis. Y ahí se pasa a la parte donde trabajan físicos y médicos codo a codo, que es la planificación del tratamiento, ¿sí? Esto donde se ven, bueno, cuántas puertas de entrada vamos a usar, ¿sí? Fíjense que ahí dicen manejo sobre las imágenes, ¿sí? Sobre esa adquisición que tuvimos recién, volumétrica, ¿sí? Los volúmenes y demás, realmente hoy en día sobre una tomografía, es que se llevan a cabo todas estas planificaciones y simulaciones sobre los datos del paciente. Y uno planifica y hace, ¿sí? Toda esta parte de acá, y no pasa directamente el paciente a la sala de tratamiento. Hay algo que se llama simulación. La simulación es aquello caso previo al tratamiento, donde yo me aseguro que todo aquello que yo planifique lo puedo llevar a la práctica sin tener ningún inconveniente. Si la simulación falla, vuelvo a la planificación. Hoy en día, después vamos a ver más adelante, porque todas estas partes las tenemos detalladas a continuación, pero hoy en día, ¿sí? Los equipos más nuevos hacen que uno pueda simular en el equipo, ¿sí? Y eso nos acorta un montón el tema de las cosas que podemos hacer. Incluso hay simulaciones virtuales que se pueden hacer en los tomógrafos, ¿sí? No se puede simular absolutamente todo, hay ciertas cosas que no se van a poder hacer de forma virtual y sí o sí hay que llevarlo a la práctica, ¿bien? Pero hay otras donde sí podemos hacer simulaciones virtuales, donde el paciente viene y ya sabe que ese día, en vez de una tomografía que dure nada, va a quedarse, ¿sí? 1 hora, 45 minutos, pero ya se va con todo hecho y la próxima vez que lo vemos en el equipo, ¿sí? Y una vez que pasa todo esto, ahora sí tenemos el tratamiento, ¿sí? Tratamiento efectivo, ya sea en el aparato que tengamos que utilizar, y una vez que se termina el tratamiento, vuelve a la parte médica, donde se hace el seguimiento, se hace el control, y es el médico el que va a determinar, ¿sí? Si se le da o no se le da el alta a ese paciente, ¿sí?
Entonces, vieron que yo siempre les digo que hay una diapositiva buchona, una diapositiva guía. Bueno, esta es esa diapositiva para nosotros en cuanto a lo que es el tratamiento de radioterapia. Acá tienen reducido, ¿sí?, todas las partes que vamos a ver a continuación. Entonces, como decíamos, ¿sí?, yo de esto ya más o menos les vine hablando, ingreso y la prescripción, ¿sí? Entonces, acá lo que les comentaba, ¿sí?, es muy importante tener en cuenta todas las características y las condiciones clínicas del paciente, ¿sí? De esta manera, ¿sí?, se determinan si necesito hacer algunas pruebas diagnósticas o complementarias más antes de poder llevar a cabo el tratamiento, o si realmente lo que tengo que hacer es el tratamiento. Y una cosa muy importante es el tema de definir la intención terapéutica, ¿sí? Yo estoy haciendo el tratamiento, ¿con qué objetivo? ¿Es paliativo? ¿Es curativo? ¿Lo estoy haciendo para reducir el volumen tumoral y después poder operar a ese paciente? ¿Sí? ¿Cuál es la intención terapéutica para esto? Esto es importante, más que nada, que sea un diálogo fluido entre el médico y el paciente, ¿sí? No hay nada más feo que vengan los pacientes y muchas veces les va a pasar que no tienen ni idea de por qué están ahí, ¿sí? De qué es lo que va a pasar, cuántas veces tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces muchas veces estas cosas nos cae a nosotros los que tenemos que hablar con los pacientes, ¿sí? O bueno, derivarlos de vuelta a que le pregunten a su médico de cabecera, a su médico que les explique todo esto, ¿sí? Acá se van a definir los volúmenes clínicos, ¿sí? Se va a ver cuál es la parte que se va a tratar, ¿sí? Y se determinan los esquemas de dosis, ¿sí? El dosis total, dosis por fracción, los números de fracciones, ¿sí? Esto después se lleva a cabo con la parte física, pero es el médico el que dice, bueno, yo necesito darle tanta prescripción de dosis. La prescripción de dosis la da ¿quién? El médico, ¿sí? Y no solamente va a dar la prescripción de dosis para lo que es el área tumoral, sino que va a ser el encargado de determinar cuáles van a ser los órganos de riesgo, ¿sí? Y cuáles van a ser las dosis de tolerancia para esos órganos de riesgo, ¿sí? Todo esto es lo que después le da al físico y le dice, bueno, mira, yo considero que esto es lo que hay que hacer, fijémonos cómo podemos lograr este objetivo, ¿sí? Y ahí viene el tema de lo que es la planificación, ¿sí? Ahí viene el físico, viene el médico, ¿sí? Y esto se propone en la técnica de irradiación, vieron que hay un montón de técnicas que se pueden utilizar hoy en día, ¿sí? Las puertas de entrada, si va a ser MRT, si no va a ser, si va a ser 3D, si va a ser, ¿sí?, de intensidad, bueno, intensidad modular ya lo dijimos, ¿bien? Y acá se va a evaluar la posición de tratamiento, el paciente va a estar en decúbito dorsal, va a estar en decúbito ventral, cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los inmovilizadores? Acuérdense que los inmovilizadores y los elementos de posicionamiento influyen directamente en la distribución de la dosis, ¿sí? Lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y después también los planos tomográficos de interés, porque acá en esta parte también están los técnicos metidos, ¿sí? Acá es la parte de la planificación, ¿sí? Muchas veces hoy en día, como les comentaba, se lleva a cabo en el equipo de tomografía, ¿sí? Entonces te van diciendo, bueno, marcame el isocentro, si se puede marcar eso hoy en día en los equipos, marcame este plano para ver si pueden evaluar mejor el volumen tumoral de ese lado o no, ¿sí? Entonces esta es una parte muy activa desde ese costado interdisciplinario que estábamos hablando en un principio, ¿sí? Y esta parte, chicos, me interesa un montón que quede bien en claro, ¿sí? Esto que es la distribución, ¿sí?, de los volúmenes tumorales, ¿sí?, que van a ser GTB, CTB y PTB, sobre todo estos tres que sí o sí tenemos que saber bien, ¿bien? Entonces, acá empezamos a hablar de la parte de planificación y simulación, bien metidos en la parte esta que es, ¿sí?, planificar. Y esto lo estamos haciendo directamente sobre la imagen anatómica del paciente, ¿sí? Por eso decimos que era muy importante la toma de datos, ¿sí?, desde la parte del sistema de imágenes, es sumamente importante para poder hacer todo esto, ¿sí? Se utilizan software que son de planificación, ¿sí? Pero de esta manera lo que se va a hacer es determinar, ¿sí?, GTB, CTB, PTB, ¿sí?, que son volumen tumoral global, volumen tumoral clínico y volumen tumoral, ¿sí?, de planificación. Y ojo con esto, porque acá las nombres nos llevan quizás a confundirnos con el tamaño que tienen cada uno, ¿sí? Porque uno escucha volumen tumoral total, global, ¿sí?, y les parece que es lo más grande de todo, y en realidad es la parte más pequeña que podemos ver, ¿sí? El GTB
¿sí? Ven acá que tienen, ¿sí?, un círculo. Esta parte que está acá es el GTB, ¿sí? Es aquello que es visible, que yo lo puedo palpar, que no tengo ninguna duda de que es tumor, ¿sí? Después tengo el CTB, que el CTB es el otro círculo, este que tengo acá en blanco, que me rodea al GTB, ¿sí? ¿Qué me toma el CTB? Es la enfermedad subclínica, ¿bien? Donde yo ahí no puedo darme cuenta enseguida que hay tumor o no, pero hago un margen de seguridad a través de alrededor de ese volumen tumoral global, ¿sí? Que es también lo que pasa en las cirugías, ¿sí? Si escucharon ahora una vez, se saca un margen de seguridad, porque se considera que esa zona es la que puede todavía tener enfermedad, ¿sí? Y entonces la tengo que tratar como tal, ¿sí? Esa es la enfermedad subclínica, ¿sí? No está demostrada al 100%, pero tengo una gran sospecha de que eso algo tiene. Entonces también lo tengo que tener en cuenta al momento de irradiarlo, ¿sí? Después tenemos al PTB, que el PTB es sumamente importante, porque ¿sí? Fíjense en que ahí el margen es un poco más grande incluso, que toma en cuenta que los movimientos involuntarios del paciente y lo que nos podemos equivocar nosotros en el posicionamiento, ya está incluido en esto, ¿sí? Ya se toma el error humano dentro de lo que es la planificación, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, el volumen total y el volumen irradiado, ¿sí? El volumen total es lo que está dentro de del cálculo de las dosis, ¿sí? Va a ser una parte que va a ser el 95%, ¿sí? Un 20% que baja, y después tenemos lo que va a ser el volumen irradiado, que es todo lo que se llevó radiación, ¿sí? Que sabemos que hay partes donde está la cola de dosis o las zonas de penumbra, que también están recibiendo mínima radiación, pero lo tengo que tomar en cuenta. Y otra cosa que es importante marcar son los órganos de riesgo, ¿sí? Determinar cuáles son esos órganos adyacentes a la zona de lesión donde vamos a irradiar, que tengo que cuidarme, que tengo que estar verificando cuánta dosis le va a caer a cada uno de estos, ¿sí? De vuelta, como esto es importante, yo siempre se los explico de esta forma macroscópica de entrada, y ahora lo vemos y lo reforzamos, ¿sí?, en individualmente cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense, GTB, habíamos dicho, ¿sí?, en inglés, Gross Target Volume, ¿sí?, o volumen de blanco grosero, ¿sí?, o global. Bien, como les comentaba, ese volumen tumoral palpable visible, es la parte más chiquita de todo, ¿sí? Es lo que yo me puedo asegurar al 100% que esto lo tengo que tratar, ¿sí? Esto es tumor, esto es lo que se tiene que llevar el 100% de la dosis, y no hay chance de que esto me quede por fuera de nada. Después tenemos al CTB, ¿sí?, que es el Clinical Target Volume, ¿sí?, o volumen blanco clínico, ¿sí? Como les comentaba, me tomaba en cuenta la posible enfermedad subclínica, aquello que no era demostrable, pero que tengo la suficiente sospecha de que algo puede haber ahí como para incluirlo. Entonces, cuando hablamos de marcar el volumen CTB, dentro del CTB está el GTB, ¿sí? Tengo el GTB y en me está incluyendo, ¿sí?, al GTB en el medio. Tengo GTB por el medio y subclínico, que es un margen de seguridad alrededor del volumen global, ¿sí? Después tenemos al PTB, ¿sí?, como les he dicho, que era el volumen blanco de planificación, ¿sí? Acá de vuelta, dentro del PTB ya tengo incluido el GTB y el volumen clínico, ¿sí? Este es un poquito más grande, ¿bien? Este es importante en lo que era la planificación dosimétrica, porque me toma en cuenta también el movimiento involuntario de los órganos internos del paciente, ¿sí?, y los errores de posicionamiento. Por eso digo que acá toma en cuenta, ¿sí?, el error humano, ¿bien? Entonces, el margen de PTB, ¿sí?, en la imagen parecía muy grande, pero en realidad son apenas 2 centímetros, ¿sí? Y dentro de esos 2 centímetros está incluido el error de posicionamiento. ¿Cuánto puede ser el error de posicionamiento dentro de todo eso? Que está planteado 0,5 centímetros, ¿sí? Nada. El tema del posicionamiento es sumamente importante para nosotros. Vieron que todas las cosas que estamos haciendo desde el punto de vista de los inmovilizadores y demás, para asegurarnos que el paciente esté en la posición justa. Acá no hay chiste con el tema del posicionamiento, ¿sí? No hay variaciones en eso, tiene que ser exacto cada vez que el paciente esté en el servicio, ¿sí? Es más, tan exacto tiene que ser que le hacemos al paciente tatuajes de posicionamiento para no pifiarle cuando lo colocamos. Hay láseres que tenemos que hacer coincidir con esos tatuajes cuando ponemos al paciente en el acelerador lineal o en la bomba de cobalto. Bien, sumamente importante el tema del posicionamiento. Y acá los que les decía, ¿sí? Volumen tratado, el volumen irradiado y los órganos de riesgo, ¿sí? Ese volumen tratado, ¿sí?,
es al que encontramos dentro de la isodosis, ¿sí? Donde decimos que está dentro del porcentaje del 95% de la dosis que tenemos, ¿sí? Entonces, ese volumen tratado es el que lo queríamos tratar, está dentro de lo planificado. Después tenemos el volumen irradiado, ¿sí? Que me toma en cuenta todo, me toma en cuenta ese volumen que yo quería tomar y todo el tejido sano que también se llevó a cuenta lo que era la radiación, ¿sí? Donde ya la isodosis está por debajo de las curvas del 20%, ¿sí? Y por último, el tema de los órganos de riesgo, ¿sí? Estas zonas que se tienen que tomar en cuenta y que tienen que tener el seguimiento de cuántas dosis están teniendo, ¿sí? Y cómo se estamos protegiendo para que no se lleven radiación innecesaria, más de lo que no hay otra cosa que evitar y que reciban. Esto tenemos un ejemplo para que ustedes lo vean, ¿sí? Cómo se está marcando esto, ¿sí? Y sobre todo el tema del CTV, que a veces el CTV no es uno solo, ¿sí? Por ejemplo, acá están viendo, arriba tienen una radiografía y abajo tienen lo que sería una representación gráfica de una tomografía en planos axiales, donde se están marcando los volúmenes que se están viendo. Fíjense que en este caso el paciente tiene una masa, ¿sí? Mediastínica o pulmonar bastante notoria, al tal punto que en una radiografía de tórax frente se ve bastante, ¿sí? Esa radiodensidad en la imagen, ¿bien? Entonces, abajo, en el primero, de la izquierda, estamos diciendo que está esa imagen, ¿sí? Esa imagen, eso que es grosero, que yo lo estoy marcando ahí, eso que va a ser el GTB, ¿sí? Que me está acá incluyendo la región iliar derecha, ¿sí? Y se extiende al pulmón. Entonces, en este caso es un cáncer de pulmón ligeramente, ¿sí? Ileal que estamos hablando, en la parte bien medial, ¿sí? Donde tenemos entrando todas las estructuras vasculares, ¿sí? Y los bronquios hacia el pulmón. Entonces, esa zona que está ahí, esa masa grande, va a ser ¿qué cosa? Mi GTB. Al costado, vamos a ver que se amplía la zona del GTB, ¿sí? Y ahí se toma en cuenta el volumen subclínico. Fíjense que tenemos todo un margen por arriba, ¿sí? Rodeándome a aquel margen, ¿sí? Inicial que tenemos ahí. Y con lo que les comentaba recién, fíjense que ahora pasamos de imagen, y acá, ¿sí? Si recuerdan a ustedes en la anatomía, en algún momento, ¿sí? Que hablamos del sistema linfático, y una de las cosas que era importante el sistema linfático, sobre todo cuando lo relacionábamos a procesos oncológicos, iba a ser que era un sistema donde, sobre todo los carcinomas epiteliales, viajan muchísimo por el sistema linfático, y los nódulos son grandes filtros, ¿sí? Que pescan todas las células cancerígenas. Entonces, acá viniendo del pulmón, ¿sí? Esos nodos linfáticos mediastínicos, ¿sí? Donde va a drenar la linfa, ¿sí? De los pulmones, se consideran también un foco de posible enfermedad, ¿sí? Donde puede ser un foco metastásico. Por lo tanto, no tengo demostrado ahí patología, pero sí se considera parte de ese volumen subclínico. Entonces, este paciente ahora tiene un segundo CTB marcado, ¿sí? Que en realidad se decide irradiar de manera conjunta. Fíjense que ahí me suman el primero y el segundo CTB. Entonces, todo eso me va a llevar la radiación que estamos viendo, ¿sí? Y la última imagen que estamos teniendo ahí me está marcando, ¿sí? Como referencia externa, ¿sí? Ahí me marca lo que es el esternón, ¿sí? Y se está incluyendo todo lo que es el PTD, que obviamente acá estamos en la zona torácica, estamos en pulmón, obviamente tengo que, ¿sí? Tomar en cuenta los movimientos respiratorios, ¿sí? Y también tomo parte de la región costal. Fíjense cómo se amplió todo lo que va a ser la zona irradiar, mucho más grande que ese GTB inicial. Y al costado ahí le está mostrando la diferencia ahí entre volumen total y volumen irradiado. En ese caso, saliendo de lo del pulmón, estaríamos viendo en lo que fuera una planificación para una próstata, por ejemplo, o para algo pélvico. ¿Bien? Ahora dejo que se termine la reunión y yo enseguida les paso